El neoliberalismo y la política de empleo en América Latina. Introducción. El neoliberalismo, como nueva estrategia del capital financiero transnacional, fue puesto en marcha por gobiernos profundamente reaccionarios, el de Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña. El neoliberalismo es la búsqueda de una salida a la crisis histórica del capitalismo. Una nueva estrategia de supervivencia del capitalismo en su fase imperialista, adoptada e impuesta por el capital financiero transnacional luego de la atrofia de la estrategia keynesiana. El neoliberalismo es sobre todo un instrumento ideológico al servicio del capital financiero transnacional que trata de orientar el proceso de la globalización para su beneficio. Sus propósitos son los de justificar su dominio económico y político en el mundo, respaldar argumentalmente sus posibilidades de saqueo sin freno, su libre ir y venir por todos los confines de la Tierra en un proceso depredador cuya magnitud no tiene precedentes. La aplicación del neoliberalismo no es igual para los países desarrollados que para economías del tercer mundo. A nuestros países les exigen privatizarlo todo, porque su fin es el de apropiarse de nuestras principales fuentes de riqueza, y para eso la presencia de la propiedad estatal representa un impedimento. En cambio, al interior de las grandes potencias mantienen un grado importante de propiedad estatal. Nos plantean desregularlo todo, con el objetivo de garantizar el libre flujo de sus capitales, en tanto ellos mantienen mecanismos proteccionistas a diversas ramas de la economía interna y frente a las importaciones. El neoliberalismo pretende impedir que nuestros países establezcan políticas como la protección de la industria nacional, la fijación de requisitos para exportaciones e importaciones, y, sobre todo, el establecimiento de condiciones estrictas a la inversión extranjera. En América Latina, luego de un poco más de 2 décadas de aplicación del modelo neoliberal, las consecuencias para nuestros países han sido desastrosas: mayor pobreza, concentración de la riqueza en unas cuantas manos, desmantelamiento de estados-nación, estancamiento de la economía, dependencia respecto del capital financiero transnacional, privatizaciones, abandono del Estado a las políticas sociales, flexibilización laboral que se traduce en sacrificio de los trabajadores en aras de la productividad, incremento de la deuda externa, apertura indiscriminada al capital extranjero, sobre todo al especulativo, bajos salarios y desempleo. Los defensores del neoliberalismo y los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional señalaban que aplicando las recetas del libre mercado, a partir de los años 90 los pueblos latinoamericanos y caribeños vivirían una etapa de crecimiento económico con equidad. Sin embargo, la realidad resultó muy distinta y nuestros pueblos padecen las consecuencias. En una investigación auspiciada por los Países Bajos, se señala que las sociedades latinoamericanas se encuentran entre las más desiguales del mundo. En los 80 el panorama distributivo de la región empeoró y en los 90 ha registrado un relativo estancamiento a altos niveles de inequidad distributiva. Desarrollo. Efecto social de la aplicación del neoliberalismo en América Latina. A. Incremento de la pobreza. Los balances sobre la economía latinoamericana de las últimas 2 décadas comprueban el fracaso del neoliberalismo, según fuentes de la CEPAL y la Comunidad
andina, los sectores pobres, que hace una década concentraban ya el 70% de la población 8 años después. Se elevaban a más del 77%, entre ellos, la indigencia. Pasó del 30 al 38%. El número de pobres en América Latina y el Caribe alcanza ya un 45% de la población total, suman 224 millones de personas, y de ellas 90 millones son indigentes. Más de la mitad del total de pobres e indigentes son niños y adolescentes. Entre el 20% y el 50% de las poblaciones urbanas de la región viven en condiciones desastrosas de hacinamiento masivo, pobreza extrema, violencia y marginalidad. No tienen acceso a servicios básicos de atención primaria de salud ni de saneamiento. En las áreas rurales más del 60% no dispone de ellos y el 50% carece de suministro de agua potable. El informe de la CEPAL 2000, denominado Equidad, Desarrollo y Ciudadanía, da cuenta de que no se cumplieron las expectativas de crecimiento esperadas para la década de los 90. Se plantea que el cambio de orientación de las políticas públicas que conoció la región desde los años 80 se caracterizó por la crítica a la visión universalista y a la responsabilidad exclusiva del sector público, al proponer la reducción del papel del Estado, la mayor participación de actores privados, la selectividad de las políticas hacia los sectores más pobres y el impulso de procesos de descentralización. La experiencia ha demostrado el poco éxito que ha tenido esta orientación en alcanzar sociedades más equitativas. B. La situación laboral de los trabajadores. El neoliberalismo ha traído como consecuencia bajos salarios, desempleo, pérdida de conquistas de carácter laboral, aumento del trabajo infantil e incremento del empleo informal. A esto se suman las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que los países flexibilicen su legislación laboral, es decir, para que se abandone en los hechos el carácter social del derecho del trabajo. El nulo crecimiento de la economía en la región llevó a un serio empeoramiento de las condiciones en el mercado de trabajo. La tasa de desempleo subió de 8.1% a 8.7%, nivel superior a los alcanzados durante la crisis de la deuda a comienzos de los años 80. Desde mediados de los años 90. La tasa de desempleo regional ha mostrado un fuerte aumento. En 1999 este indicador tuvo nuevamente un marcado incremento, que lo llevó a superar incluso los niveles más altos de desempleo alcanzados en la década de 1980. Al lento crecimiento del empleo durante los años 90 se sumó el deterioro de la calidad de los puestos de trabajo, se registró un desplazamiento del sector formal al informal donde, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se encontraba cerca de 60% de los nuevos puestos creados en los países del proyecto. C. Flexibilización laboral. Con el modelo neoliberal, los principios fundamentales de la relación jurídica laboral como el de considerar al trabajo como derecho y deber social, la libertad de trabajo, la igualdad y la estabilidad en el empleo, el contrato colectivo de trabajo, contrato ley, el derecho de huelga, derecho a la sindicalización y otras conquistas históricas de carácter laboral que han sido fruto de la lucha de los obreros, en la actualidad están siendo amenazadas y en muchos casos en los hechos ya se han abandonado. Los instrumentos de control financiero imponen políticas a los países
subdesarrollados, en las que prevalece la protección por parte del Estado de los intereses de los enormes capitales nacionales y extranjeros, en detrimento de los derechos de la clase obrera y su impacto en la calidad de vida. Con la llamada flexibilización laboral se expresa una tendencia al deterioro de las condiciones de trabajo y de seguridad laboral y de reducción del pago de obligaciones provisionales, con el propósito de reducir los costos laborales. D. La privatización de la seguridad social. Entre los países que han implementado el modelo privatizado o semiprivatizado de pensiones se encuentran Bolivia, Chile, El Salvador, México, Colombia, Perú, Argentina y Uruguay. Evolución del empleo en América Latina en los años 90. En los años 90, entre los organismos internacionales existe un consenso bastante amplio sobre los efectos de la globalización para el empleo en los países del tercer mundo y específicamente de América Latina. Coinciden en que los procesos de la globalización generan costos y beneficios, y que los segundos superan a los primeros si los países adoptan políticas adecuadas. Sin embargo, el desempeño laboral de la región latinoamericana durante la primera mitad de los años 90 ha sido caracterizado como una de las principales debilidades de la modalidad de crecimiento emergente. Con las reformas estructurales de los últimos 15 años, CEPAL 1996b, CEPAL 1997. La debilidad en la generación de empleo productivo, las altas tasas de desempleo abierto, la fuerte y creciente heterogeneidad estructural y la débil recuperación de los salarios reales son expresión de este problema. Algunas tendencias de la generación de empleo en los años 90. Tendencias generales. A continuación se presentan brevemente las principales tendencias de la generación de empleo en los años 90. En esta década, la oferta laboral tiende a crecer con un dinamismo menor debido a factores demográficos. Sin embargo, la tasa de participación sigue aumentando con el mismo ritmo que en la década previa, de 0.2 puntos porcentuales por año, para lo cual la causa principal sigue siendo la incorporación creciente de las mujeres al mercado de trabajo, CEPAL. A 1997-98s. De esta manera, a nivel regional la fuerza laboral se incrementaría anualmente en 2.5%, levemente por debajo de los 2.9% de la década anterior. A la vez, la tasa de ocupación, en el promedio regional simple, 12 países, creció entre 1990 y 1997 anualmente casi 0.2 puntos porcentuales. Sin embargo, la debilidad de la generación de empleo en Brasil incidió en un leve decrecimiento del promedio ponderado de esta tasa. Esta evolución del nivel relativo de la ocupación significa que el número de ocupados creció alrededor de 2% por año, promedio acumulado. Y, por lo tanto, menos que la fuerza de trabajo y explica el aumento del desempleo a nivel regional, CEPAL, a 1998. Gráfico 7.1. En el mismo periodo, la economía de la región creció anualmente 3.7%, lo que implica una elasticidad. Empleo producto de entre 0.5 y 0.6. En los años 80 el empleo creció anualmente aproximadamente 2.9%, lo que implica dado un crecimiento económico anual de 1.1% o una elasticidad. Empleo producto de 2.6. Esta reducción de la elasticidad de empleo producto
en conjunto con tasas de crecimiento de la oferta laboral todavía elevadas, incidió en que la situación del desempleo abierto no mejoró en los años 90. Si bien en esta década se mantiene el vínculo entre el crecimiento económico y el desempleo observado en la década anterior, un mayor crecimiento de 1 punto porcentual incide en una reducción o un menor aumento de la tasa de desempleo de entre 1/5 y 1/4 punto porcentual. Los requerimientos del nivel absoluto del crecimiento aumentaron. Véase gráfico 1, mientras en los años 80, el desempleo abierto tendió a bajar con una tasa de crecimiento encima del 1%, a nivel regional en los años 90 se necesita una expansión de la economía de 4% o más. Las principales categorías de ocupación crecieron con tasas muy parecidas, manteniéndose a respecto aproximadamente la estructura del inicio de la década, véase cuadro 1. Específicamente, el ritmo de la generación de empleo asalariado está a niveles cercanos a la generación de empleo total. Se trata de datos preliminares, tomados de las encuestas de hogares de los países. Este método implica una alta sensibilidad respecto a los factores de expansión que se aplican a los resultados de las muestras. Otra limitación consiste en que no en todos los casos las encuestas tienen cobertura nacional. Se dispondrá de datos más firmes solo con nuevos censos. Tendencias sectoriales. En términos sectoriales, se observa que durante los años 90 se mantienen las tendencias a largo plazo de una reducción del sector primario y de una expansión del sector terciario en el empleo, mientras la expansión relativa del empleo del sector secundario, interrumpida al inicio de los años 80 y reactivada a finales de aquella década, parece haber llegado a su fin. Lo que destaca como principal cambio de tendencia a nivel sectorial. El crecimiento del empleo en su conjunto discrepa de los datos del cuadro 1 debido a diferencias en la cobertura. En efecto, el empleo manufacturero expandió levemente a una tasa anual de 1.1%. Entre los países medianos y grandes existe un claro contraste entre el estancamiento o incluso la contracción del empleo manufacturero en países como Argentina y Brasil, y su recuperación en México. El empleo agropecuario está descendiendo, incluso, en términos absolutos en una serie de países y, aparentemente también a nivel regional. En contraste, el desempeño más dinámico en términos de generación de empleo registraron los diferentes rubros del sector terciario. Destacan, por un lado, algunas ramas de actividad en gran parte vinculadas a la transformación de las economías de la región, sobre todo la rama de servicios financieros, seguros, servicios a empresas y bienes raíces y los servicios básicos, electricidad, gas y agua, transporte, almacenamiento y comunicaciones. Por otro lado, en el comercio se encuentran tanto actividades muy rentables que potencialmente generan empleo de calidad satisfactoria, comercio exterior y al por mayor, y grandes tiendas y supermercados, como el típico comercio informal. Un alto grado de heterogeneidad también caracteriza a los servicios sociales, comunales y personales. A continuación se discute algunas tendencias del empleo a nivel sectorial. En la agricultura se observan transformaciones de la estructura productiva en el marco de la globalización que tienen efectos múltiples sobre la generación de empleo y las características de la organización del trabajo.
Cabe notar que para definir la formalidad del empleo, en este cuadro se emplea un concepto diferente al utilizado previamente, como asalariados formales del sector agropecuario. Se definen los trabajadores con cobertura de la seguridad social o con un contrato de trabajo registrado. En los niveles absolutos de estos indicadores, obviamente influye la legislación laboral y social que facilitarían o obstaculizarían la formalización del empleo agropecuario. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.